Hola Marcos, ¿te pudieras introducir y hablar un poco sobre el rol que tienes actualmente en Villanueva, por favor? Okay. Mi nombre es Marcos Frosasco, soy de profesión ingeniero y mi rol que tengo dentro de la compañía es de gerente de tecnología desde hace ya 15 años, brindando soporte a todas las unidades de negocios y identificando oportunidades de mejoras para los procesos del negocio. ¿Nos pudieras comentar un poco sobre cuáles han sido los retos que los han llevado a evaluar soluciones como Creatio, bueno, y a adoptar soluciones como Creatio? Sí, cómo no. Nosotros hicimos hace muy poco tiempo un trabajo interno, digamos, como para saber cómo estábamos posicionados con la tecnología dentro de nuestros procesos, dentro de la compañía, y rápidamente identificamos, digamos, que el proceso comercial había que atenderlo, Claro. donde había que hacer realmente una mejora. Para nosotros el proceso de atención comercial, no, si bien estaba procedimentado, digamos, estaba protocolarizado, no teníamos un software para poder llevar la trazabilidad de lo que uno hacía en cada una de las sucursales. Nuestra empresa tiene 9 sucursales distribuidas en todo el país, Argentina, yo soy de Córdoba, y cada una de las sucursales se manejaba en cierta forma de manera independiente. Es decir, nosotros desde la casa matriz, de la casa central, no tenemos un conocimiento pleno de lo que hace cada una de las sucursales. No conocíamos, por ejemplo, cuáles son los motivos de contacto de un cliente hacia nuestra sucursal, no conocíamos cuáles son las inquietudes de nuestro cliente, por qué temas nos llamaba y cuáles eran las calidades de respuesta que le daban nuestros operadores. Yeah. Eso principalmente fue el punto de dolor más considerable para nosotros. Ya, en lo que se refiere al nivel de adopción, lo que ha sido el rollout del proyecto, la experiencia, en lo que se refiere a la flexibilidad de la aplicación, no code, etcétera, ¿cuál ha sido la experiencia? Bueno, a ver, nosotros la adopción fue rápida, fue muy aceptable. Nosotros armamos equipos internos de trabajo, de proyectos, donde seleccionamos de diferentes user key, de diferentes departamentos, para que participaran desde el día 1 ya en la búsqueda de la solución. No sobre la implementación, sino en la búsqueda del proveedor de la solución de software y del partner. Claro. Así que ese nivel de involucramiento para los usuarios es muy importante para la adopción de la herramienta. Y por supuesto, nosotros lo que vimos en Creatio era que no es solamente un producto de CRM, sino que uno puede modelizar sus procesos. No estamos comprando un software, sino estamos comprando una plataforma muy flexible, digamos. Y eso es algo que no todas las soluciones tienen. Y en lo que se refiere a los sistemas que tienes alrededor operando, que complementan esta operación, ¿cuál ha sido la experiencia a nivel de integración? Sí, nosotros tenemos diversas aplicaciones, todas descentralizadas. Por sí, tenemos un canal e-commerce desarrollado por nuestro departamento, tenemos nuestro ERP por otro lado, que es el SAP Business One, y la verdad que nosotros estamos tratando de llevar toda la operación, y en ciertos procesos ya lo hicimos, dentro del CRM, que el CRM sea nuestro core de negocio, y la verdad que la integración, ya sea con plataformas como SAP Business One o como nuestro e-commerce, realmente no son complejas. Uno rápidamente puede modelizar los procesos de negocio. ¿Cuál es la estrategia de desarrollo? ¿Qué beneficios obtuviste con Creatio? Bueno, a ver, el beneficio más relevante es que uno rápidamente puede construir un proceso. De hecho, esto lo recuerdo que nosotros cuando hacíamos la evaluación del producto y del partner en la selección del producto, H&Co a través de Creatio pudieron acomodar en las demos que nosotros solicitamos para ver el producto con un caso real, digamos, que otras plataformas no lo hacen, digamos, construyen soluciones de manual directamente para vender el producto. Con Creatio y H&Co armaron un caso de negocio real de acuerdo a la documentación que nosotros habíamos realizado un blueprint que se lo habíamos entregado a cada uno de los partners, y ustedes rápidamente pudieron construir un proceso para que nosotros podamos ver una demo. Excelente. También están en un proceso de automatización, autoservicio. Dentro del proyecto estamos implementando también los bots de servicio. Sí. ¿Cómo ves eso evolucionando en lo que se refiere a la estrategia de Villanueva?
Bueno, yo creo que tenemos que ir paso a paso. Nos queda todavía un poquito más de camino por recorrer. Nosotros tenemos muchas unidades de negocio con procesos muy disímiles entre cada una. La idea sería tratar de subir todos esos procesos en nuestro CRM y poder de ahí empezar a construir algo, digamos, un poco más con sacarle jugo, digamos, a lo que es la automatización, al tema de los bots. Actualmente estamos construyendo una herramienta de WhatsApp, de un agente de WhatsApp para que nuestros clientes puedan interactuar con él. Bueno, toda la inteligencia artificial que uno puede poner ahí va a ser bienvenida. Claro. ¿Y cuál es la ambición? ¿Dónde ves a Villanueva en 5 años? Yo quiero tener trazabilidad absoluta del negocio, quiero tener visibilidad, quiero tener todo centralizado, digamos que todos podamos ver la misma información. Eso es un poco la visión nuestra, tener todas las unidades de negocio dentro de la plataforma. Eso creo que claro. a eso apuntamos, digamos.